Bueno. Ya está grabando. Marta, bueno, yo voy a hacer la presentación porque sos una grosa. Yo hago la presentación. No. Yo hago la presentación luego. Sos patóloga pediatra, sí, sí, en el Sí, hospital de Sheffield, en sí, Inglaterra. Argentina de Trenquelauquen, wow, sí. qué lindo. Si Bueno, querés, podés decir que hoy además hay sí, una noticia que ha estado en todos los diarios acá, sí. que me ha hecho que me llame hasta el director del hospital porque me han dado, la reina me ha puesto en una lista de honor. Ay, por Así que favor. me han Qué- dado un reconocimiento que se llama OBE, Sí. que quiere decir Officer of the Order of the British Empire. Y después me La lo... lista, la reina pone para su cumpleaños una lista de 1000 personas a quien le quiere dar un reconocimiento. Sí, yo leo el Y de bueno, Guardian y estaba viendo que estaba entregando... No me digas que vos estás, wow. sí, sí, Qué sí, bueno, por mi Marta. trabajo en la muerte súbita. Ay, te felicito, sos una grosa. Bueno, en principio te voy a preguntar qué opinión tenés sobre el desarrollo de la cuarentena en la Argentina. Ujú. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ¿querés que te lo conteste ahora ya? Sí, sí, sí. Ah, o sea, ya estamos en la Ya, entrevista. ya vamos a empezar, entonces vamos de nuevo. ¿Cuál es su opinión sobre el desarrollo, cómo se implementó la cuarentena en la Argentina? Bueno, yo creo que las intenciones fueron muy buenas. Creo que el gobierno puso toda la fuerza que pudo y la gente también, pero fue temprano, fue antes de tiempo. Cuando, mira, para darte un ejemplo, aquí comenzamos tarde, comenzamos una semana tarde, pero en Argentina comenzó una semana antes que aquí. Entonces, cuando los casos comenzaron a llegar a Argentina, que fue en el mes de junio, que es cuando aquí estábamos bajando, en Sudamérica estaba subiendo, la gente estaba cansada. Y creo que, vuelvo a decir, yo no quiero culpar a nadie porque acá lo hicieron, en todos lados ha habido errores y yo siempre digo, nos perdono como humanidad, porque nosotros no sabíamos cómo manejar esta pandemia, nunca habíamos sufrido una pandemia. Si bien las pandemias suceden cada 100 años, pero no nos había tocado a nosotros. La última vez fue en el 1915 al 18, que fue la gripe española. Pero creo que hubo muchas decisiones políticas. No fue el único país. Acá también, al principio fueron muchas decisiones políticas, y las decisiones las tomó la política y no la ciencia, cuando en realidad estas decisiones debe informarlas la ciencia. Doctora, ¿ustedes están bajo una segunda oleada? ¿Esto era previsible, no solo ustedes, sino Europa en términos generales? Sí, esto era previsible y esto tiene que ver con lo que yo digo de lo que informó la ciencia, ¿no? Aquí al principio, en el mes de marzo, el gobierno no iba a hacer una cuarentena dura, pero el 16 de marzo salió publicado un artículo del Imperial College muy bueno, en donde hizo un modelo biomatemático y predijo exactamente lo que iba a pasar. Y lo que iba a pasar es lo que está pasando. Es decir, que iba a haber un pico inicial fuerte, en donde iba a haber muchísimas muertes. Si no había una cuarentena en el Reino Unido, como la hubo de 3 meses, iba a haber, pronosticaban 250.000 a 500.000 muertos, que no pasaron porque el gobierno escuchó a la ciencia. Y este mismo artículo dijo que luego de disminuir los casos en el mes de junio, iban a volver a aumentar con el otoño y que iba a haber un rebrote continuo. Es decir, que iba a haber picos y bajadas continuos. ¿Hasta cuándo? Hasta que desaparezca la pandemia, desaparezca el virus o aparezca una vacuna. Es decir, que esto es lo que está pasando ahora, que están subiendo los casos y están bajando. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en Escocia y hay muchísimas medidas. Por ejemplo, los restaurantes que vendan alcohol está todo cerrado, está prohibido. Los lugares donde venden alcohol, bueno, creo que porque acá les gusta mucho tomar alcohol y eso hace que se pierda la responsabilidad individual. Entonces, está cerrado todo lo que se permita tomar alcohol, están abiertos solamente los cafés, o se puede vender alcohol en los pubs,
pero a la vereda. Entonces la gente está en la vereda. Nosotros hicimos una visita hoy, porque el turismo interno está funcionando. Dejaban entrar de a tandas, uno tiene que reservar con anticipación, uno tiene que entramos al castillo de Escocia, de Edimburgo, y está todo separado por 2 metros de distancia, y si uno quiere entrar a un museo específico dentro, tiene que entrar por una puerta, esperar un semáforo que se va poniendo verde de acuerdo a la cantidad de gente que hay adentro, y la gente sale, hay una sola manera de entrar, una sola manera de salir, y se sale por otro lado. Y así es como que se puso estas restricciones en Escocia ahora, porque tiene muchos casos. Por ejemplo, en Nottingham también se van a poner estas restricciones. Sheffield, que es donde nosotros vivimos, está en una zona de alerta, pero puede ingresar ingresar en una zona de restricciones más importantes. Es decir, que las cuarentenas, lo que estamos viendo es que son por zonas o por ciudades. No es todo el país, sino que es de acuerdo al número de casos. Por eso hay que monitorear constantemente el número de casos, hay que hacer un rastreo de todos los contactos y hay que hacer muchísimos tests. Solamente haciendo test y rastreando los contactos es que podemos lograr que la pandemia se enlentezca, que la diseminación del virus se enlentezca. Doctora, usted es una extraordinaria difusora de lo que todos están esperando, que es una vacuna, y usted sigue la evolución de la concreción de la vacuna de la Universidad de Oxford. Cuéntenos entonces en qué etapa estamos y cuánto complica este enfermero español que está cumpliendo servicios en los hospitales ingleses y que está dentro de las pruebas y se ha contagiado de coronavirus. Bueno, mira, yo te quiero hablar primero de Joan Pons. Joan, a quien conozco personalmente, porque como él, como yo, estamos los dos en Sheffield. Así que con Joan Pons y con Pablo Berra, que es el vacunado argentino en Sudáfrica, hemos hecho un grupo muy cercano en donde constantemente estamos en contacto. Y yo los llamé a este grupo virales por COVID. Porque los 3 nos hemos hecho virales, cada uno en lo suyo. Primero quiero indicarte que Joan Pons viajó a Mallorca de vacaciones hace 2 semanas con su niña. Su niña se contagió, de una chica que tiene 12 o 13 años, se contagió de virus y él la estuvo cuidando, sin síntomas, siempre sin síntomas. Él en realidad no sabe si él, ahora que dio positivo en uno de estos controles, porque se sintió un poquito resfriado, que dio positivo y ya está haciendo la cuarentena en la casa, no se siente mal en absoluto. Él no sabe si él recibió la vacuna o si él recibió el placebo. Yo de entrada pensé que Pablo había recibido la vacuna y que Joan Pons había recibido el placebo. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo síntomas después de la vacuna, que fueron dolores de cabeza, malestar, que son los síntomas que recibe que genera el 78% de los vacunados. Joan Pons siempre se sentó perfecto. O sea que no sabemos, en primer lugar, en qué grupo está él. En segundo lugar, si él estuviera en el grupo de la vacuna, bueno, quiere decir que la vacuna lo habría protegido, a lo mejor, de tener síntomas graves, pero no lo protegería de que el virus entre y que él contagie. No sé, en realidad no lo sé porque ni él sabe si recibió la vacuna o el placebo. Con respecto a la vacuna de Oxford ya estaría terminada la tercera fase. Es decir, los 10.000 voluntarios que fueron vacunados, entre los cuales está el catalán Joan Pons, que comenzaron a vacunarse a principios de junio, ya se sabe que este estudio terminaba la fase 3 para fines de septiembre. Entiendo que aunque no estén publicados los resultados, habría concluido. Y mi lectura es que ese resultado sería un resultado auspicioso. ¿Por qué pienso yo eso? Porque hace más de una semana, un poquito más que una semana, la BBC difundió que la vacuna estaría aprobada y se comenzaría a aplicar a partir de principios de noviembre. Yo en realidad, a través de Joan Pons, sabía por una buena fuente de Oxford, hace más de un mes, que la vacuna se comenzaría a aplicar el día 3 de noviembre.
No lo había querido decir porque era una fuente muy buena, pero no era oficial. Como parte de creo que la gente me sigue y respeta es porque yo doy información que tiene una evidencia científica, o sea, está escrito y esto no estaba. Es distinto a la BBC porque la BBC es un medio del gobierno y obviamente dio a trascender. Que Ahora, en la zona... perdón, doctora, a partir del 3 de noviembre, ¿usted cree firmemente que va a comenzar a aplicarse la vacuna? Y lo que se dice que primero van a recibir la dosis el personal médico y sanitario, y luego se va a extender al resto de la población, ¿sí? Y Bueno, luego... East Midlands, que es una zona, la zona de Birmingham, del medio de Inglaterra, del medio de la isla, recibió la orden de comenzar a preparar cabinas móviles para dar las vacunas. Lo mismo también ya se recibió en la zona de South Yorkshire, que es donde yo vivo. Lo leí hace 2 días atrás, en un comunicado a la zona del NHS, el Servicio Nacional de Salud. Era un email interno, digamos, ¿no? En donde en cabinas móviles se comenzaría a arreglar para que estos sean los lugares. Habría en Sheffield, dijeron que es la ciudad donde yo vivo, perdón, en South Yorkshire habría 2 centros grandes en la ciudad para vacunar y que se estaría planificando dar 5.000 vacunas diarias. ¿Quiénes van a ser primero los vacunados? Los primeros vacunados van a ser las personas de más de 65 años y las personas de más de 50 que son vulnerables. Ahí no nombran los médicos, pero yo descarto que los médicos que están en la primera línea tienen que ser vacunados. Y esto sí, esto es porque el gobierno británico invirtió, o sea, le dio 100 millones de dólares al laboratorio y al laboratorio de Oxford para que comenzaran a investigar en el desarrollo de esta vacuna. ¿Y cuántas dosis tendrían que dar y cada cuánto tiempo? Muy probablemente van a ser 2 dosis separadas por 4 semanas, por 28 días. Puede ser que esas 2 dosis haya que dar otra dosis más, a lo mejor a los 6 meses, porque la vacuna, entre los 3 requerimientos, que ya te digo, no están publicados, pero entiendo que si se aprueba es porque se cumplirían. Tenía que ser eficaz, es decir, despertar la inmunidad humoral y celular, es decir, los anticuerpos en sangre y la inmunidad celular de los linfocitos T. Tiene que ser segura, es decir, que no produzca ninguna complicación seria, que produzca la muerte o una consecuencia seria en el vacunado. Y la tercera es que tiene que dar una inmunidad como mínimo de 6 meses. Es decir, que si da una inmunidad de 6 meses, porque estos virus se sabe que la inmunidad que despierta es poco. El coronavirus es un virus que produce resfríos. No este coronavirus, pero el coronavirus se conoce como un virus que produce resfríos. Que te puede dar 2 resfríos al año. Es decir, que la inmunidad dura poco. Circula más en los meses de invierno y por eso es que ahora está volviendo al Reino Unido y va a disminuir muy seguramente en Argentina, porque en Argentina entra la primavera, los días más cálidos, el sol, etc. Entonces, es posible que se necesite dar otra dosis a los 6 meses o a los 7 meses, de acuerdo a cuánto dure la inmunidad. Porque el estudio de la fase 2 demostró que cuando les daban una dosis, había un 9-10% de los vacunados que no desarrollaban la inmunidad. Cuando les daban 2 dosis, todos las desarrollaban. Qué auspicioso, qué auspiciosa su noticia, ¿eh? Es de mucho entusiasmo para la comunidad médica, deben estar hiper orgullosos, la humanidad está orgullosa, pero de lo que están haciendo en el instituto de la Universidad de Oxford. Pero la verdad que es una muy buena noticia. La vamos a llamar, doctora, el 3 de noviembre si comienzan a aplicar las dosis. Ojalá, ojalá. Bueno, ahora lo que hay que hacer es aprobarla, porque obviamente en la fase yo creo que si el gobierno ya dio instrucciones para que se comiencen a hacer los planes para la vacunación masiva, sí. La vacuna ya está hecha, ya hay 100 millones de dosis preparadas.
¿m? Pero si ya el gobierno, a través del Servicio Nacional de Salud, dio la orden para que se comiencen a preparar, nos comencemos a preparar para vacunar, es porque los resultados de la fase 3, entiendo yo, son buenos. Ahora lo que hay que hacer es aprobarla. Tal cual. Para aprobarla es muy largo el tiempo. Entonces Claro. ahora el gobierno está trabajando, el gobierno británico, el gobierno americano, la Unión Europea, están todos trabajando para ver de qué manera acortar los plazos legales para poder aprobar la vacuna en un estado de emergencia. A tal punto que la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es los que aprueban la vacuna, los nuevos medicamentos, dijeron que debido a la situación de emergencia, si una vacuna aunque dé el 50% de inmunidad, es decir, que despierte la inmunidad en la mitad de los vacunados, la aprueban. Y de hecho, no va a ser una vacuna. Si hay, va a ser más de una vacuna. Es lo esperable, porque con una vacuna no se alcanza a producir la cantidad de vacunar a 6.000 millones de personas en el mundo. Porque, o sea, hay 8.000 millones de personas en este planeta, y por lo menos se tienen que vacunar 6.000 millones como para que haya la una pandemia... inmunidad colectiva. Bueno, le agradecemos mucho desde Corrientes, desde 13 Max, y estaremos en contacto próximamente para ver cuándo comienzan a vacunar. Ojalá que sean buenas noticias. Gracias, muchas doctora gracias Marta y Cohen. Cuídense. Igualmente, muchas gracias. Chao. Bueno, ahí estamos, doctora. Muchas gracias. A ver cómo hago ahora para cerrar. Ahora.